hallar la derivada parcial de y por Euler a la menos x y sobre 5 con respecto a x, a y y a z. Vamos a tener en cuenta esta propiedad que dice que Euler a la x es igual a Euler a la x por la interna, por x. Con respecto a x nos queda así, y por Euler a la menos x y sobre 5 por la interna. Entonces nos queda menos y sobre 5. Es decir, este menos y sobre 5 lo pasamos acá a multiplicar. Nos queda menos un quinto de y por Euler a la menos x y sobre 5. Esa sería la derivada parcial de x. La derivada parcial de y es Euler, ¿sí? Sabiendo que y, la derivada de y es 1, entonces nos queda 1 por Euler, pues nos da Euler. Euler a la menos y sobre 5 a la menos x y sobre 5 por la interna. Nos queda menos x sobre 5 y finalmente nos queda menos un quinto de Euler menos x y sobre 5. Esta sería la derivada parcial de y. Y la derivada parcial de z es 0, porque no tenemos ningún número que podamos derivar con respecto a z. Entonces la derivada parcial de z es 0. Tenemos la siguiente función y dice que debemos derivarla vamos a derivar la función de xy y de yx de esta función, logaritmo natural de x a la 7 más y cuadrado. Para esto vamos a utilizar la regla del cociente, que nos dice que la primera derivada, en este caso sería f y g, la primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Todo esto sobre la segunda al cuadrado. ¿Listo? Aquí operamos, aquí ya hicimos la operación y decimos, bueno, otra cosa, logaritmo natural, esto es una propiedad del logaritmo natural que dice que el logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Aquí ya operamos y entonces logaritmo natural de x a la 7 más y cuadrado es igual a 1 sobre x a la 7 más y cuadrado por la interna, no nos olvidemos, y con respecto a x, ¿no? Entonces nos queda la derivada de x a la 7 es 7x a la 6. Esa sería la primera. Por la segunda sin derivar, que sería x, menos logaritmo natural de x a la 7 más y cuadrado, porque no la derivamos. Por la segunda derivada, que la derivada de x es 1. Todo esto sobre x al cuadrado. En el paso anterior teníamos 1 por 7x a la 6 por x. Entonces esto nos da 7x a la 7 sobre x a la 7 más y cuadrado. Menos, en el paso anterior teníamos logaritmo natural de x a la 7 más y cuadrado por 1. Entonces esto nos da lo mismo. Todo esto sobre x al cuadrado. Aquí lo ordenamos. Este x que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Sí? Entonces nos queda 1 sobre x al cuadrado. Y toda esta expresión nos queda igual. Ahora vamos a hallar f de xy. Entonces esto nos queda, la x en este paso, o en este caso nos queda como una constante. Entonces esto nos queda 1 sobre x al cuadrado menos 7x a la 7 por 2y sobre x a la 7 más y cuadrado sobre a la 2 menos 2y sobre x a la 7 más y cuadrado, y la vamos a ordenar, ¿sí? Y nos va a quedar menos 2y sobre x cuadrado, encerrándolo en un paréntesis, nos queda 7x a la 7 más x cuadrado más y cuadrado
sobre x a la 7 más y cuadrado a la 2. Tuvimos la segunda derivada parcial con respecto a y, ¿sí? ¿Qué hicimos? Tomamos el valor de x que nos dio acá y aquí lo derivamos con respecto a y. Aquí vamos a derivar con respecto a y. Entonces, teniendo en cuenta que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x y vamos a derivar con respecto a y, entonces x a la 7 no lo tenemos en cuenta y la derivada de y cuadrado es 2y sobre toda esta expresión x a la 7 más y cuadrado. Ordenándolo nos queda así: 1 por 2y nos queda 2y y aquí está x, nos queda multiplicando a x a la 7 más y cuadrado. Esta sería nuestra primera derivada parcial con respecto a y. Y finalmente nos piden f de y con respecto a x. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos el resultado que nos dio. Aquí vamos a hacer la regla de la cadena. Entonces, como este 2 que estaba aquí estaba positivo, pero esta expresión sube a multiplicar, entonces nos queda negativo. Entonces nos queda menos 2y por x a la 7 más y cuadrado, más, porque la regla de la cadena nos dice que es más, toda esta expresión, x, y como estamos derivando con respecto a x, entonces x a la 7 es igual a 7x a la 6. Todo esto sobre la expresión que está acá, x por x a la 7 más y cuadrado elevado al cuadrado. Esta sería nuestra segunda.